Hemos estado atentos a ustedes en el tema de qué medidas ha tomado ASOCOP para contrarrestar esta emergencia y cómo responderle a los asociados cooperativos en el departamento del Huila. Primero que todo, Alfredo, muy buenos días y agradezco esta oportunidad que nos dan de compartir con ustedes pues todas las acciones que en materia gremial hemos venido liderando en el departamento del Huila. Lo primero que hicimos una vez se comenzó la cuarentena a nivel nacional y también se implementaron las medidas a nivel departamental y a nivel municipal, fue reunirnos con las cooperativas y analizar qué era lo que estaba pasando y qué medidas íbamos a adoptar. Lo primero que analizamos y lo primero que adoptamos fue una serie de estrategias, especialmente con las cooperativas de ahorro y crédito y algunas otras organizaciones financieras de carácter solidario, como los fondos de empleados, para un poco cómo adoptábamos medidas para preservar la salud, para preservar también, obviamente, la integridad de las personas, pero también cómo garantizábamos un buen servicio a los asociados que frente a esa situación pues demandaban recursos, demandaban flujo de capital para poder cumplir con sus necesidades, de manera que esa fue como las primeras medidas que tomamos y obviamente a partir de ahí ya fuimos un poco adaptándonos a las circunstancias que tanto a nivel nacional, departamental o municipal se iban tomando para que las cooperativas pudieran responderle también a sus asociados de manera efectiva. Claro, don Israel, hay dos frentes en este momento. El primero, lo que tiene que ver con la defensa de la entidad de cada una de ellas para poder mantener una operación constante y de esa manera ayudar a los asociados. Y la segunda, precisamente, es esa ayuda a los asociados. En la primera, en lo que tiene que ver con flujo de caja, con recursos, con la operación del día a día para atender la demanda de liquidez. ¿Ustedes cómo lo han implementado? Bueno, afortunadamente en el departamento, pues nuestras organizaciones cooperativas y fondos de empleados tenían una buena liquidez, o sea, aquí tenemos que decir que cada una contaba con unos buenos recursos y prácticamente no hubo necesidad de recurrir a recursos externos. Sin embargo, pues previendo que esa contingencia o que esa cuarentena se prolongara, de todas maneras estuvieron muy atentas ellas a recurrir al Banco Cooperativo Cocentral y como tenían unos cupos ahí aprobados, pues obviamente tratando de tener eso allí como una reserva, como un plan B en caso de que se necesitara. Y realmente pues eso ha sido un acierto porque pues no ha habido dificultades por parte de nuestras organizaciones de poderle otorgar y poderle ofrecer los desembolsos que los asociados han requerido durante toda esta etapa de cuarentena. O sea que ahí ha habido una situación bastante favorable, bastante positiva, que se ha sabido sortear y yo creo que eso es una muy buena impresión la que hay porque la gente pues no ha tenido ninguna dificultad para poder acceder a los recursos que tiene allí, tanto de ahorros como de CDATs y todos estos depósitos que tienen allí y que en esta época pues la gente ha tenido que necesitarlos. Entonces, en esa primera etapa, en esa primera fase, pues yo pienso que ahí ha habido una respuesta muy efectiva y muy eficaz de nuestras organizaciones. Ahora, hubo una segunda etapa que fue ya un poco el tema de los alivios, que fue un poco ya como podíamos entrar a tener en cuenta algunas necesidades de los asociados que obviamente necesitaban que por efectos de la cuarentena no pueden pagar sus créditos o si tenían algún negocio y obviamente pues no podían seguir funcionando. Entonces se estableció entre todas nuestras organizaciones como que cada uno estableciera unas políticas, unas estrategias para poder realmente ofrecerle a los asociados que realmente pues demandaban ese apoyo. Aquí también fuimos muy claros, Alfredo, en también explicarle a la gente que sobre todo los estímulos, los incentivos y los beneficios iban a estar dirigidos para quienes realmente lo necesitaban, para quienes realmente resultaban afectados
pues por la cuarentena y por todo el confinamiento que se tenía, para evitar que también pues muchos asociados pues no actuaran de una forma racional, de una forma objetiva, y de pronto fueran a tratar de aprovecharse de las circunstancias para no pagar sus créditos para poder exigir algo que realmente pues no estaba acorde con sus posibilidades. Entonces, en eso también fuimos muy conscientes y muy claros que los beneficios, los estímulos y los incentivos irían a quienes realmente lo necesitaban en este momento. Y así un poco se ha venido actuando. Yo diría que hay una tercera etapa entonces, don Israel, y tiene que ver con el tema de la ayuda humanitaria. En estos momentos, cuando se amplía el plazo de la cuarentena, del confinamiento, pues la gran angustia es lo básico, la alimentación, la subsistencia diaria. Sí, en ese sentido, nosotros y especialmente las cooperativas de ahorro y crédito, pues hemos evaluado que lo más importante aquí es garantizar la permanencia de la gente en su casa para poder evitar que se aumente el contagio, pero tener la disponibilidad de los recursos. Ahora, creemos que hay algunas campañas que se han venido haciendo y en esto yo debo decir que en el departamento del Huila, la gobernación, la alcaldía, las instituciones públicas han venido liderando estos procesos, obviamente con el acompañamiento y con el respaldo de muchas organizaciones, entre esas algunas cooperativas que han decidido también apostarle a algunos aportes para realmente cumplir con esa demanda de alimentos de población y de sectores que realmente no tienen la posibilidad de tener la alimentación asegurada en medio de la cuarentena. Entonces hay algunas cooperativas como por ejemplo Cofisan, como por ejemplo Comotor, como algunas organizaciones que han venido haciendo gestión de mercados de alimentos para poder llegar a alguna población con base en una estrategia que ha diseñado la alcaldía de Neiva y la gobernación de Huila. Pero creo que en ese sentido, pues nosotros hemos también sido partidarios de que habría que esa labor un poco dejarla en manos de la administración que lo viene haciendo muy bien, de la alcaldía, de la gobernación lo vienen haciendo muy bien y estamos apoyando allí en cuanto podamos, pero fundamentalmente nosotros vamos a enfocarnos a restablecer un poco las condiciones de que tienen que ver con los asociados y la población que ellos atienden. En caso de que la cuarentena se amplíe aún más allá del 27, ¿qué otras medidas se podrían llegar a tomar? ¿Ustedes Bueno, han contemplado ese escenario? Bueno, hemos contemplado ese escenario. Efectivamente, mañana tenemos una reunión de consejo directivo virtual, porque a nivel del departamento del Huila se ha planteado la necesidad de, una vez pase la cuarentena, o sea, en estos momentos, pues estamos actuando con base en las orientaciones que se han dado de mantener el confinamiento. Y lo que queremos es que ojalá podamos que estos resultados sean muy positivos, que evitemos que se aumente el contagio, que se aumente ese riesgo, porque pues eso es como lo más importante. Entendemos que va a haber una afectación muy grande en materia económica, en materia de la dinámica productiva en todos los departamentos, pero estamos seguros y convencidos que tenemos que ir preparándonos para cuando se levante el confinamiento, poder plantear una estrategia de reactivación de la economía regional. Y en eso me parece que en el departamento del Huila, en cabeza de la gobernación, nos está convocando a los gremios y nosotros hemos estado allí muy participativos y muy dispuestos a colaborar para plantear una estrategia de reactivación económica y social. Ayer precisamente hubo una reunión del INFI Huila con la banca de segundo piso, Finagro, Bancoldes y las cooperativas de ahorro y crédito, socializando las líneas de crédito que tienen estas bancas de segundo piso y que van a realizar con las entidades de primer piso para su colocación de recursos. O sea que aquí también ya estamos Sí, un poco en esa línea. claro. Por último, ¿qué le diría usted a los cooperativistas del departamento del Huila, ya como mensaje final? Bueno, yo creo que el primer llamamiento que estamos haciendo a los cooperativistas del Huila es que frente a estas circunstancias
del coronavirus, pues tenemos que tener mucha confianza, tenemos que tener mucha tranquilidad, mucha serenidad para poder adaptarnos a estas nuevas circunstancias que en materia de salud pues se nos están imponiendo, y yo creo que eso pues hace parte en buena medida de todo el deterioro medioambiental, de toda la realidad de el ecosistema, los efectos que el ecosistema está teniendo, y que en ese sentido pues tenemos que ir adaptándonos y también buscar la forma de cómo podemos ir también restableciendo desde el punto de vista de la economía formas alternativas para desarrollar economías que sean lo menos nocivas posibles para el desarrollo ambiental, para el desarrollo de la sociedad. Y creo que el otro gran llamamiento que queremos hacer es que en estas épocas de crisis, en estas épocas de confinamiento, pues lo que también sale a la luz pública es el reto y el desafío que tenemos desde la economía solidaria de cómo apropiar toda la filosofía, los valores, los principios y muy buena de nuestra doctrina cooperativa, que es eso, Alfredo, la cooperación, la ayuda mutua, la autogestión, la solidaridad. Si nosotros, si las sociedades utilizáramos esos valores, esos principios para actuar no solamente en lo económico, sino en lo social, en lo familiar, en lo social, tendríamos unas sociedades mucho más sostenibles de lo que hoy realmente tenemos en el mundo. Hoy estamos hablando de que el capitalismo y el neoliberalismo hoy tienen una crisis muy profunda que se expresa no solamente en los efectos de una pandemia, sino en los efectos de una recesión mundial que se aproxima y que se ve a los ojos del mundo. De manera que ese es un llamamiento que hacemos a los cooperativistas huilenses y a las empresas solidarias del departamento. Don Israel Silva Guarnizo, director de ASOCOP, la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Departamento del Huila. Don Israel, muchas gracias. Bueno, Alfredo, a usted muchas gracias también por esta oportunidad.